En el nombre del Señor Jesús, Efesios capítulo 2, versículo 8, estaremos hablando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, donde nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén y amén. ¿Usted tiene fe? Todo lo que hay en este versículo es don de Dios. La gracia es don de Dios. La salvación es don de Dios. La fe para recibir la salvación proviene de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 38, la Escritura nos dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta fe es el don de Dios, no viene de usted, no es una fe ni humana ni psicológica. La fe que le fue impartida es la propia de Dios. En Romanos capítulo 12, en el versículo 3, la Escritura nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Muchos han citado este versículo y han dicho que todos los hombres en la tierra tienen fe, pero esta escritura pone un requisito para esta medida de fe. Digo pues, por la gracia que me es dada a quien está hablando, a cada cual que está entre nosotros. No está hablando a todos los que están en Roma. Su carta no fue escrita a todos los romanos, sino a los cristianos que estaban en ese lugar. En segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, dice, porque no es de todos la fe. No todo hombre del mundo tiene la fe según Dios, pero todo hombre renacido tiene esta fe que vence al mundo. Y en primera de Juan capítulo 5 y en el versículo 4, la escritura nos está hablando lo siguiente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Por cierto, hay una forma de fe humana psicológica o confianza que se adquiere por la mente y por la experiencia. Es una confianza en las cosas materiales que cree, por ejemplo, podemos decir, me sentaré en esta silla y no se quebrará. Esto no es la fe de la cual nosotros estamos hablando. La Biblia habla de un don de la fe que le fue dada a usted. Sí, a usted que me está escuchando en esta hora. Le fue entregada esta fe para guardar. Aleluya. Es suya. Reside dentro de su espíritu. Está allí para que usted la desarrolle y usada en su vida diaria. Ahora la escritura nos dice que el justo por la fe vivirá. Dios le ha dado esta poderosa fe para sostenerle en esta vida. Es tan poderosa, aleluya, que un poco como la semilla de la mostaza, y escúcheme bien, es como la semilla de la mostaza, que aquella que el mismo Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, puede quitar un monte y echarlo en el mar. Así lo dice en Mateo capítulo 21, versículo 21. Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviera fe y no dudareis, no solo harán esto de la higuera, pero vemos cómo se secó después la higuera, sino que si a este monte le dijeren, quítate y échate en la mar, será hecho. Esto es una expresión proverbial
dando a entender que para Dios no hay nada imposible, como lo dice Lucas, capítulo 1, versículo 37. Aunque a nosotros nos parezca imposible. Ahora, los modos y los medios de ejercitar esta fe. En Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidieren en oración creyendo lo recibirán. La fe es como el alma, la oración y el cuerpo juntos hacen un ser completo para cualquier servicio. La fe, si es necesaria, estimularla a través de la oración. Y la oración no será sincera si no brota de la fe, pues le serán negadas sus peticiones. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la escritura nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todo hombre que ha recibido el nuevo nacimiento, todo hombre que ha hecho al Señor Jesús el Señor de su vida, todo lo que ha nacido de nuevo, tiene dentro de él esta fe. En Hebreos capítulo 12 la escritura dice, se nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe de usted. Esta fe basta para hacer todas las cosas posibles al creyente. El Señor Jesucristo es nuestro modelo supremo. Él es el objeto mismo de nuestra fe. No podemos vivir correctamente la vida de la fe si no la vivimos pensando qué haría el Señor Jesús de estar en nuestro lugar, porque Él es nuestra vida. Su vida no solo es ejemplar, es la misma fuente de nuestra fe. Tenemos su espíritu, tenemos la mente de Cristo y vivimos en el poder de Cristo, respondiendo a las diversas situaciones del día conforme a lo que Cristo haría. Cuando Pedro salió de la barca y fue caminando sobre el agua, todo le iba bien mientras tenía la mirada puesta en el Señor Jesús. Pero cuando dejó de mirarle por considerar las olas y la tempestad, empezó a hundirse. Seguramente se habría hundido también si hubiese mirado a los demás discípulos que aún estaban en la barca. Hemos de poner la mirada en el Señor Jesús. Es la única manera de caminar sobre las aguas. Es la única manera de correr la carrera de la fe. Ahora la fuente de nuestra fe. La escritura nos dice que el Señor Jesús es el autor de la fe. En Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pero también puede significar que Él es quien forja el camino de la fe. Quizás fuera mejor la traducción así, el autor de la fe, de toda fe verdadera, por cuanto Él es quien ha constituido la vida de la fe desde el primer momento. Recuerde que hemos dicho que la fe nace en el corazón humano cuando se convierte todo creyente renacido, tiene en sí ahora la fe de Dios. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra ya ha dicho que el poder que vence al mundo es nuestra fe. Piensen en ello. La propia fe de Dios que ahora mismo reside dentro de usted basta para vencer cualquier cosa que el mundo pueda lanzar contra usted. Dios sí es un ser de fe. Usted ha nacido de Dios. Usted es un ser de fe. Dios no hace nada si no hay fe. Usted ha de operar de la misma manera con su fe, viviendo en usted, vestido de toda la armadura de Dios y fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, como lo dice Efesios capítulo 6, en el versículo 10 en adelante, donde la escritura nos habla de la siguiente manera: orando en todo tiempo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan resistir o estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Estad pues firmes, seguidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio y la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando usted está vestido de la armadura de Dios, porque ya ha sufrido ya tremenda derrota. Aleluya. Sí, usted está vestido con la armadura de Dios y el diablo está confundido, pero ahí el enemigo no se mete con usted. Aleluya. Porque usted, con la armadura de Dios, aleluya, usted puede resistir al enemigo en su vida. El enemigo va a huir de usted, se alejará deprisa. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acuérdese siempre que Satanás no tiene ninguna arma ni instrumento mayor que nuestra fe. Dice que el escudo de la fe apagará todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos la palabra de Dios como garantía. Ahora, no abra su visera de la armadura y diga, ¿será que se ha ido? No, Señor. Pedro nos dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, en el versículo 8 nos dice de la siguiente manera, que debemos ser sobrios, debemos velar, tenemos que resistir al enemigo, porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, no solo en usted, sino en todos aquellos que han nacido de nuevo, que han creído en el nombre del Señor Jesús. Pero no olvidemos que tenemos la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es el arma ofensiva del creyente para la guerra contra el poder del mal. Satanás no estimará esfuerzos para socavar y destruir la confianza del creyente en esa espada que es la palabra de Dios. La iglesia debe defender las escrituras, inspirada contra los argumentos, aleluya, que hoy día pueden estar en contra de su vida, en contra de aquello que no está en la palabra de Dios, en todo lo que enseña la palabra de Dios, porque en segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículo 16, la escritura nos está entregando lo siguiente, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, sus palabras tienen que estar llenas de fe. En Marcos capítulo 11, versículo 21 al 23, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo el Señor Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El Señor Jesús le respondió, tened fe en Dios. Ellos se admiraban del poder que la palabra de Cristo tenía para hacer maravillas. Y él viene a decirles que una fe viva es capaz de poner en nuestras oraciones un poder semejante, no solo para secar una higuera, sino hasta para arrojar una montaña. Así
lo hacía el Señor Jesús, que las mayores dificultades serán quitadas de en medio. Si usted quiere remover esa montaña, y se lo hablo de manera literal, deberá asegurarse de que sea la voluntad de Dios. De lo contrario, podría caer en el ridículo e incluso hacer que el nombre de Dios quede en mal lugar. Pero si montañas de pecado pueden ser arrojadas al mar, se pueden mover montañas de corrupción, montañas de enojos, de perezas, de orgullo, de envidias amargas, de contención, de perturbación, de obras perversas. Aleluya. La fuerza de la fe es activada por las palabras. Las palabras de fe ponen ejecución la ley del espíritu de vida. Las palabras de fe dominan las leyes de la muerte y sus fuerzas gobernadas por Satanás desde la caída de Adán. Cuando el Señor Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, hacía 4 días desde que murió el hombre y estaba momificado, atado de pies y de manos. El poder de aquellas palabras venció la muerte, puso vida y salud en el cuerpo descompuesto. La enfermedad mortal tenía que ser sanada. Palabras de fe trajeron fuera a Lázaro y lo depositaron aún atado fuera del sepulcro, como lo dice Juan capítulo 11 versículo 44. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Qué palabras de fe más poderosas actuaban en nuestro Señor Jesús. La fuente de la fe, así como lo dice Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe en su corazón. No hay otra fuente de fe. En Lucas capítulo 6 versículo 45, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted pone en el corazón palabras llenas de fe, la palabra de Dios entonces saldrán de su boca palabras llenas de fe. La fe es el producto del espíritu de usted. La fe nace en su espíritu y al oír la palabra y por la palabra, la fe sigue desarrollándose en su espíritu. Aleluya. El cuerpo físico consume alimentos físicos y produce poder físico llamado fuerza o energía. Los alimentos que comen son asimilados por el cuerpo y se vuelven en la potencia de la fortaleza. El espíritu del hombre toma alimento espiritual. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Aleluya, son vida. Amén. Eso es la palabra de Dios, vida. En Proverbios capítulo 4, en el versículo 20 al 23, dice la escritura: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Son vida su espíritu. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El espíritu del hombre se alimenta de la comida espiritual, que es la palabra de Dios. Y esa comida produce potencia espiritual que llamamos la fe. Ahora bien, esta fuerza de fe tiene que aplicarse a algo. La fe tiene que ser puesta en acción. La oración de fe, como lo dice Santiago capítulo 5 versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecado le serán perdonados. Hechos capítulo 14, en el versículo 7 en adelante nos dice la escritura: y allí predicaban el evangelio, y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Como oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Aleluya. Viendo que tenía fe, el discernimiento de la fe del paralítico se produjo por la palabra que él oía y por medio del Espíritu Santo. Pablo alentó la fe de ese hombre al ordenar que se pusiera de pie, y salió y saltó y anduvo.
En Judas, versículo 20, mas vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Los creyentes deben defender y propagar la fe y oponerse a las enseñanzas falsas, al edificarse en su santísima fe. La fe sagrada es la revelación transmitida por Cristo, aleluya, y los apóstoles. Al orar en el Espíritu, se debe orar con enseñanza de la Biblia. En Colosenses capítulo 2, versículo 4, la Escritura nos dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La Biblia habla de un don de la fe de Dios que le fue dada a usted para guardar. Es suya, reside dentro de su espíritu, está allí para ser desarrollada y usada en su vida diaria. En Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo por su fe vivirá. Dios le ha dado esta poderosa fe para sostenerle en esta vida. Es tan poderosa la fe, úsala predicando el evangelio del Señor Jesucristo, sanando enfermos. Úsala, hermano, el tiempo es breve. El Señor Jesús tiene que en esta tarde bendecirte en tu ministerio. Exhorto en el nombre del Señor Jesús que ante la veracidad de su doctrina se rinda. Aleluya, que acepte al Señor en su vida. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en el Señor Jesús. Aleluya, porque creemos que el único que tiene el poder para obrar en esta hora es nuestro Señor Jesús, el que puso esa fe en nosotros y debemos ponerla en acción. No te quedes detenido, predica la palabra de Dios y háblala, porque ciertamente si esta fe la estás usando, Dios obrará en tu vida y en tu ministerio, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre celestial, fortalécenos en fe, llénanos de fe, aumentanos la fe y ayúdanos, Señor, para que en el ministerio que estemos trabajando, estemos accionando y nuestro principal pensamiento sea el de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En estos días, Señor, tan adversos, tan opositores a nuestras vidas, creemos que tú tienes el poder para cambiar nuestro lamento en baile, para desatarnos, para librarnos del cautiverio, para librarnos, Señor, de toda cadena. En el nombre del Señor Jesús, que en estos tiempos prediquemos la palabra, ungidos con el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy más que nunca necesitamos esa presencia poderosa en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Al Señor Jesús sea la gloria. Aleluya. Gloria al nombre santo del Señor Jesús.